Hola a todos, hoy estaremos hablando de los dispositivos de almacenamiento secundario. La memoria es uno de los principales componentes de un computador, debido a que es un dispositivo que retiene datos informáticos durante algún intervalo de tiempo. Las memorias de computadora proporcionan una de las principales funciones de la misma, la retención o almacenamiento de la información. Ahora, ¿qué es el almacenamiento secundario? Es una forma permanente, masiva y necesaria para guardar los datos. Esta forma garantiza la permanencia de los datos a falta de suministro continuo de energía. Sin embargo, el acceso a la información o datos es más lento que en el caso de una memoria primaria. Sus características principales son capacidad de almacenamiento grande, no se pierde información a falta de alimentación, altas velocidades de una transferencia de información, mismo formato de almacenamiento que en memoria principal y siempre independiente del CPU y de la memoria primaria. Los dispositivos de almacenamiento secundario pueden ser ópticos, magnéticos, magneto-ópticos y flash. Los ópticos son aquellos dispositivos de almacenamiento que pueden guardar datos por medio de un rayo láser en su superficie plástica, ya que se almacenan por medio de ranuras microscópicas o ranuras quemadas. La información queda grabada en la superficie de manera física, por lo que solo el calor puede producir deformaciones en la superficie del disco y las rayaduras pueden producir la pérdida de los datos. Sin embargo, es inmune a los campos magnéticos y a la humedad. Los dispositivos de almacenamiento secundario ópticos son el CDR, el CD-ROM, el Blu-ray, el DVD y el CD-RW. El CDR es un formato de disco compacto grabable, Compact Disc Recordable, disco compacto grabable. Se pueden grabar en varias sesiones, sin embargo la información agregada no puede ser borrada ni sobrescrita. En su lugar, se debe usar el espacio libre que dejó la sesión inmediatamente anterior. La capacidad total de un CDR suele ser de 650 MB, lo que equivale a 681,57 millones de bytes, a 700 MB, a 800 MB, hasta 900 MB, siendo el de 700 MB o 730 millones de bytes el más común. Ahora, tenemos el CD-ROM, según sus siglas en inglés Compact Disc Read Only Memory. Es un prensado disco compacto que contiene los datos de acceso, pero sin permisos de escritura, un equipo de almacenamiento y reproducción de música. El CD-ROM estándar fue establecido en 1985 por Sony y Philips. La unidad de CD-ROM debe considerarse obligatoria en cualquier computador que se ensamble o se construya actualmente, porque la mayoría del software se distribuye en CD-ROM. Capacidad. Un CD-ROM estándar puede albergar 650 a 700 GB de datos. El CD-ROM es popular para la distribución de software, especialmente aplicaciones multimedia y grandes bases de datos. El Blu-ray. El Blu-ray es un formato de disco óptico de nueva generación para video de gran definición y almacenamiento de datos de alta densidad. Una capa de disco Blu-ray puede contener alrededor de 25 GB o cerca de 6 horas de video de alta definición más audio. También está en el mercado el disco de doble capa, que puede contener aproximadamente 50 GB. La velocidad de transferencia de datos es de 36 MB/s, pero ya está en desarrollo prototipos a velocidad de transferencia de el doble, 72 MB/s. También encontramos los DVD, que son unos dispositivos con gran aplicación en cuanto a almacenamiento de datos en general. Es más, se le considera como la unificación de aplicaciones de audio, video, juegos y datos, ya que estarán disponibles para una sola unidad y disco. Surgen en 1995 y sus siglas corresponden con Digital Versatile Disc. Los DVD de capa simple pueden guardar hasta 4.7 GB. El DVD usa un método de codificación más eficiente en la capa física. Los sistemas de detección y corrección de errores utilizados en el CD, como la comprobación de la redundancia cíclica, la codificación Red Solomon Product Code, así como la codificación de línea 8-14 Modulation, la cual fue reemplazada por una versión más eficiente EFM Plus con las mismas características que el EFM clásico. El formato DVD es 47% más eficiente que el CD-ROM, que usa una tercera capa de corrección de errores.
También podemos encontrar el CD-RW, un disco compacto regrabable conocido popularmente como CD-RW, sigla del inglés Compact Disc Rewritable. Este tipo de CD puede ser grabado múltiples veces, ya que permite que los datos almacenados sean borrados. Fue desarrollado conjuntamente en 1996 por las empresas Sony y Philips y comenzó a comercializarse en 1997. En el disco CD-RW, la capa que contiene la información está formada por una aleación cristalina de plata, indio, antimonio y telurio, que presenta una interesante cualidad. Si se calienta hasta cierta temperatura, al momento en que se enfría cambia a cristalino. Pero si al calentarse se alcanza una temperatura aún más elevada, cuando se enfría queda con estructura amorfa, es decir, sin forma determinada. También tenemos el almacenamiento secundario de tipo magnético, que son aquellos dispositivos que son capaces de guardar datos por medio de bobinas electromagnéticas o cabezas, en su superficie cintas o discos, ya que cuenta con una gran cantidad de partículas magnéticas recubiertas de una película de pintura especial que las protege. Estos dispositivos tienen mecanismos que producen fricción y calor, por lo que con el tiempo sufren desgastes. Además, si son expuestos a campos electromagnéticos intensos, humedad o movimiento brusco, pueden sufrir la pérdida de datos. En los dispositivos de modo magnético se encuentran el disco duro, el disco 3,5 y las cintas magnéticas. Hablaremos ahora de los discos duros. El disco duro es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar datos digitales. Se compone de uno o más platos o discos rígidos unidos por un mismo eje que gira a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada. Sobre cada plato y en cada una de sus caras se sitúa un cabezal de lectura-escritura que flota sobre una delgada lámina de aire generada por la rotación de los discos. También encontramos el disco de 3,5. Es un medio o soporte de almacenamiento de datos formado por una pieza circular de material magnético fina y flexible, de ahí su denominación, encerrada en una cubierta de plástico cuadrada o rectangular. Esta unidad está quedando obsoleta y son muchos los computadores que no la incorporan, por la aparición de nuevos dispositivos de almacenamiento más manejables, que además disponen de mucha más memoria física, como por ejemplo las USB. Una memoria USB de 1 GB de memoria equivale aproximadamente a 900 disquetes. También encontramos las cintas magnéticas, que son un tipo de medio o soporte de almacenamiento de datos que se graba en pistas sobre una banda plástica con un material magnetizado, generalmente óxido de hierro o algún cromato. El tipo de información que se puede almacenar en las cintas magnéticas es variado, como video, audio y datos. Almacenamiento magneto-óptico. Un disco magneto-óptico es un tipo de disco óptico capaz de escribir y reescribir datos sobre sí. Puede ser utilizado tanto para almacenar datos informáticos como pistas de audio. La grabación magneto-óptica es un sistema combinado que graba la información de forma magnética bajo la incidencia de un rayo láser y la reproduce por medios ópticos. Algunos dispositivos combinan la tecnología magnética y óptica, es decir, son dispositivos de almacenamiento híbridos y cuyos soportes son discos magnético-ópticos, por ejemplo, el disco zip, Floptical, Minidisc, etc. También contamos con la memoria flash, tipo de memoria no volátil que puede borrarse y reescribirse. Son una evolución de las memorias EEPROM, que permiten que múltiples posiciones de memoria sean escritas o borradas en una misma operación mediante impulsos eléctricos. Por esta razón, este tipo de memorias funcionan a velocidades muy superiores cuando los sistemas emplean lectura y escritura al mismo tiempo. Inicialmente almacenaban 8 MB, pero actualmente almacenan más de 64 GB. Son una velocidad de hasta 20 MB por segundo. Son muy resistentes a los golpes, pequeñas, livianas y sumamente silenciosas. Permiten un número limitado de veces que se escriben y borran, generalmente de 100.000 a 1.000.000 de veces. Memoria flash.
tenemos la tarjeta de memoria flash y la unidad de disco sólido. Las tarjetas de memoria flash es un dispositivo de almacenamiento que utiliza una memoria flash para guardar información. Se le conoce también con el nombre de unidad flash USB. Lápiz de memoria, lápiz USB, mini disco duro, unidad de memoria, llave de memoria, entre otros. Los primeros modelos requerían de una batería, pero los actuales ya no. Estas memorias son resistentes a los rasguños, al polvo y algunos hasta el agua, factores que afectaban a las formas previas de almacenamiento portátil como los disquetes, discos compactos y los DVD. También encontramos las unidades de estado sólido, que es un dispositivo de almacenamiento de datos que usa una memoria no volátil como la memoria flash o una memoria volátil como la SD-RAM para almacenar datos en algún lugar de los platos giratorios magnéticos encontrados en los discos duros convencionales. En comparación con los discos duros tradicionales, las unidades de estado sólido son menos susceptibles a golpes, son prácticamente inaudibles y tienen un menor tiempo de acceso y de latencia. Los SSD hacen uso de la misma interfaz que los discos duros y por tanto son fácilmente intercambiables sin tener que recurrir a adaptadores o a tarjetas de expansión para compatibilizarlos con el equipo. Bueno chicos, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido un poco más de los dispositivos de almacenamiento secundario. Así que nos vemos en la próxima.